¿Qué hay en un nombre? Dios empezó por este mandamiento para quitar la basura del camino. Todos los demás dioses traerán el desastre, pero en Éxodo 22, Dios muestra la clase de Dios que es, y solamente sobre esta base podemos seguir con el tercer versículo y el primer mandamiento. A partir de ahora, a través de los israelitas, Dios dirá al mundo entero: no hay otro Dios, no debéis tener otro Dios. Pero, ¿por qué no? ¿Quién es este Dios exclusivo? El propósito que hay tras la mayoría de los anuncios es hacer destacar un nombre para que lo recordemos durante la compra. Las empresas buscan destacar el nombre de sus productos para que los asociemos al producto adecuado. Tener un nombre o construirlo es fundamental para obtener el éxito comercial. En Éxodo 3:14, Dios se presentó ante Moisés en la zarza ardiente del desierto. Dijo a Moisés que volviera y ordenara al faraón que dejara marchar a los israelitas. Pero primero debía comunicar al pueblo que Dios estaba con ellos. Entre las excusas que Moisés presentó estaba la posibilidad de que el pueblo preguntara: ¿quién es tu Dios? ¿Cómo se llama? Moisés quería saber cómo debía responder. La palabra Elohim es la palabra hebrea para Dios, pero no contiene ninguna referencia a un Dios en concreto. Aún los dioses de las naciones se llaman Elohim. Egipto tenía sus dioses también. Así pues, ¿qué diferenciaba a este Dios de los israelitas? Dios contestó a Moisés recordándole el nombre especial con el que los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob le habían conocido. Ordenó a Moisés que fuera ante el pueblo y les dijera: Yo soy, me envió a vosotros. Diles que el Yo soy ha venido y que el Yo soy te ha hablado. El Dios que es autosuficiente, con existencia propia, sin principio ni fin. El Dios creador que no necesita nada de vosotros. No necesitáis alimentarlo porque Él os alimenta a vosotros. No necesitáis portarlo porque Él os lleva a vosotros. Él tiene vida y poder en sí mismo. De hecho, no os necesita, pero vosotros sí le necesitáis. Moisés y el pueblo podían comparar a este Dios Yo soy con los dioses de Egipto. Al amanecer, los sacerdotes egipcios llamaban a las puertas de los templos para despertar a sus dioses. Luego los lavaban y les servían el desayuno. Los sacaban al sol durante el día y al atardecer los acostaban para la noche. Moisés dijo al pueblo que el Yo soy, el autosuficiente, el que tiene existencia propia, el Dios completamente distinto a los demás, había venido para liberar a su pueblo. Cuando los judíos ofrecían sus sacrificios a Dios, nunca debían pensar que sus ofrendas servirían de comida y bebida para mantener a su Dios. Su Dios no necesitaba nada de ellos. Él era el Yo soy, Él era Jehová. En el capítulo 5 consideraremos de nuevo la palabra Jehová. Ninguna nación distinta a los israelitas la utilizó jamás, era propia de ellos. Llevaba consigo la garantía de un Dios absolutamente fidedigno y que cumplía las promesas que hacía. Era el nombre del pacto de Dios con Israel. Yahvé, Jehová, era el Dios que había elegido a Israel de entre todas las naciones de la tierra y a través de ellos bendeciría a todas las naciones de la tierra. Génesis 12, del 2 al 3.
Es por este motivo por el que a Dios le importaba utilizar este título en la introducción a los 10 mandamientos. Le está diciendo al pueblo: quiero que comprendáis la clase de Dios que yo soy. Yo soy el Dios creador de todo y yo soy el Dios autosuficiente. No necesito nada de vosotros, pero os haré promesas que guardaré. Esta es una relación especial. Aún en su grado más bajo de apostasía, los israelitas nunca olvidaron el nombre especial o su significado, y nunca pensaron que su Dios fuera un Dios local. Para las naciones había dioses de las montañas. Si se subían a las montañas, se les oraba. Si se iba al valle, no servía de nada orar al Dios de las montañas, había que orar al Dios del valle. Y así con todo. Pero los israelitas tenían el Dios del mundo. Abraham una vez oró: el juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo? Génesis 18:25. E Israel nunca lo olvidó. Abraham no dijo: el Dios de la llanura alrededor del mar muerto, ¿no ha de hacer lo que es justo? El Dios que actúa. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Este era un recordatorio de los poderosos hechos de Dios en Egipto. La gente solo tenía que rememorar las terribles plagas, el ángel de la muerte que pasó sobre sus propias casas, el milagro de las tinieblas que detuvieron al ejército egipcio, la separación del Mar Rojo y su desplome sobre los carros, para comprender la necedad de preferir a un ídolo antes que al Dios que había mostrado su poder. Pablo desprecia a los dioses del mundo diciendo que no son dioses en ningún sentido. Hechos 19:26. Dios nunca ha estado sin testimonio. El mundo entero y el universo demuestran que Dios actúa y es poderoso. Romanos 1:20. Y nadie tiene una excusa para no reconocerle. Desde los suburbios de Calcuta hasta los basureros de Filipinas, hay evidencias de la acción de Dios. Hay pocos que no puedan mirar al cielo nocturno, escuchar el canto de los pájaros o ver la increíble forma de un recién nacido sin maravillarse. Todo esto es Dios actuando. Pero para aquellos que tienen su especial revelación en las Escrituras y que, por tanto, pueden leer sus grandes hechos a lo largo de la historia, y especialmente la venida de su Hijo Jesucristo, hay menos excusas aún para mirar hacia los ídolos de la sociedad occidental. El Dios que está presente. Frecuentemente tenemos visitas de otros países en casa, y una de nuestras primeras preguntas suele ser sobre sus familias. Es muy habitual que respondan: ¿quieren ver a mi mujer y a mis hijos? Por supuesto que querríamos, pero nunca esperamos que pasen al salón en ese momento de la conversación. Una foto desgastada sale de la cartera y podemos ver las caras de su familia. Puede que estén a 8.000 kilómetros de distancia, pero podemos verlos. En los tiempos de Moisés, ver la cara de alguien significaba por fuerza estar ante él. No había ninguna otra forma de verlo. En Éxodo 22, Dios llamó la atención de su pueblo sobre algo muy significativo: la frase «delante de mí». En el versículo 3 es la traducción de dos palabras hebreas, alpani, que significan «ante mi rostro». Entre los enseres del tabernáculo y más tarde del templo había una mesa sobre la que diariamente se presentaba pan ante Dios. La versión Reina Valera se refiere a él de manera poco adecuada, como el pan de la proposición, en Éxodo 25:30, por ejemplo. Una traducción más literal y conveniente sería el pan de la presencia.
o el pan del rostro. Era el pan que se presentaba ante el rostro de Dios. En Éxodo 33, Dios promete a Moisés: mi presencia, mi rostro irá contigo. Y Moisés toma esto como base de su ruego. Versículo 14. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Versículo 15. En cada caso, la raíz de ambos términos, mi rostro y tu rostro, es la misma. En algunas versiones se mistifica la palabra presencia al ponerla con mayúscula, algo que no sucede en el original hebreo. La frase el rostro del Señor tiene lugar con frecuencia en el Antiguo Testamento y siempre se refiere a la presencia de Dios. Como tal, es una palabra evangelística, porque igual que la voz de Dios es gracia, puesto que no necesita hablarnos, así su presencia también lo es. El pecado siempre tiene como resultado que Dios aparte su presencia. La primera consecuencia trágica de la caída se describe en Génesis 3:8, donde se utiliza la misma palabra. Se pierde en la traducción de Reina Valera, pero su sentido literal es: se escondieron del rostro de Jehová Dios. De manera similar, tras el primer asesinato, salió Caín de la presencia del Señor. Génesis 4:16. No puede haber nada peor que esto en toda la experiencia de la raza humana. Es la sensación de la desolación e inutilidad absolutas. El pecado nos separa de la presencia de Dios y la salvación es la restauración de esa presencia al pecador. Por esta razón Cristo murió, para llevarnos a Dios, para llevarnos de nuevo a su presencia. Primera de Pedro 3:18. La presencia de Dios es una marca distintiva de los cristianos y, por tanto, de la Iglesia cristiana. Evidentemente, un cristiano es alguien que tiene una relación con Dios, que anda en amistad con Él. Esa es la inversión de la caída. La descripción de Moisés era la de quien ha conocido a Jehová cara a cara. Deuteronomio 34:10. Y el salmista anhelaba tener la misma experiencia. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Salmo 27:8. La palabra hebrea pani se utiliza en cada ocasión. Es la auténtica presencia de Dios y no solo su capacidad para verlo todo, lo que se llama omnisciencia, lo que debería infundirnos temor a nuestro Dios. Jeremías 5:22. Lo que Moisés pedía en el ruego registrado en Éxodo 33:15 no era solo que Dios echara un vistazo a su pueblo, sino que mantuviese su presencia entre ellos. La frase delante de mí no implica que podamos tener otros dioses siempre que Él sea el primero. Tampoco significa que Dios estuviera entre su pueblo con un aura o presencia fantasmagórica, aunque el fuego y la nube fueran símbolos de su presencia. También es algo más que la afirmación de que Dios es un Dios que ve. Después de todo, un Dios que ve podía ver a distancia, igual que nosotros podemos ver un eclipse de luna. El significado fundamental del mandamiento "no tendrás dioses ajenos ante mí" es que instantáneamente la gente recuerda que no hay sitio para otros dioses en la presencia de este Dios santo. La nación de Israel y a través de ella toda la raza humana tienen una clara elección: puede tener a Dios o no. Lo que nunca pueden tener es el privilegio de su presencia y al mismo tiempo enredarse en las falsas religiones del mundo que les rodea. Según Segunda de Reyes 17:33, el pecado de las naciones extranjeras que se asentaron en Samaria después de ser conquistada por los babilonios era que temían a Jehová y honraban a sus dioses.
Eso no valía. El Dios de Israel nunca toleró el sincretismo, la impía mezcla de dioses, y sigue sin hacerlo. La forma de su primer mandato muestra que no hay otros dioses aparte del único y verdadero Creador soberano. Si hay alguien que lo crea, nunca experimentará la presencia y realidad de Dios.